Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia, creadora de Cabuenas, y el día de hoy les traigo la continuación de Cuando Jassy Silba. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Cabuenas, donde descubrimos historias. Con el asunto del agua solucionado para la tribu y tras desenmascarar a Maramo, pues no solo se descubrió que el jefe de la tribu había estado llevándolos a la extinción por sus propios intereses, sino que también había estado haciendo tratos poco confiables con distintos dioses. Todos estuvieron de acuerdo en encerrarlo y en tomar a Japo como su nuevo líder. Con esa decisión tomada, de algún modo la armonía y la tranquilidad pareció reinar los corazones de los aldeanos. Jassy, que observaba a Hela a la distancia siendo rodeada por los demás, recordó que esta escena no era muy diferente a antaño. Poco después, Hela, que había estado buscando a Jassy, pronto descubrió que éste se encontraba tomando un baño plácidamente, pero al ver el estado en el que él se encontraba, se retiró del lugar con el rostro sonrojado al escuchar las bromas descaradas de él. ¿Desde cuándo él le gastaba este tipo de bromas? Tomar un baño juntos estaba loco. Sin embargo, sus pasos no la llevaron tan lejos cuando escuchó que él la volvía a llamar, con la excusa de que se sentía vulnerable dado que había usado gran parte de su poder para ayudar a la gente de la tribu. Por otro lado, Hela, ahora que sabía que Jassy pronto moriría, sentía muchas ganas de preguntarle tantas cosas, pero al final había decidido que no lo haría, ya que no quería romper esta paz existente entre ambos. Al poco rato, Hela blanqueó los ojos al escuchar a Jassy quejarse de la ropa humana, así que decidió entrar a ayudarlo. Pero mientras lo hacía, Jassy la observó pausadamente y empezó a preguntarle ¿por qué siempre tendía a ayudar a otros humanos sin recibir nunca nada a cambio? Esa era una cuestión que se repetía una y otra vez, pero Hela seguía respondiendo lo mismo. Simplemente me importan. Jassy entonces le preguntó ¿y yo? ¿Te importo? La pregunta había sido tan inesperada que Hela se quedó congelada por un momento, y cuando trató de alejarse, Jassy la había atrapado entre la pared y su cuerpo, reduciendo la distancia entre ambos. Última oportunidad. Olvida que todo esto pasó. ¿Quieres regresar?, le preguntó él. Su voz era enloquecedoramente espesa y seductora, pero Hela se obligó a responder. No puedo. El susurro que había salido de sus labios era apenas audible. Estaba embelesada por su fascinante toque, pero justo cuando sus labios estaban por tocarse, las voces afuera de la tienda la regresaron a la realidad, haciendo que lo apartaran y ella saliera a prisa, dejando atrás a Jassy con una sonrisa apretada y el deseo ferviente en sus ojos. Momentos después, la desafortunada noticia de que Maramo había escapado ya era un tema de conversación. Se sospechaba que el hombre había hecho un trato con Ao Ao y había huido de ahí junto a otros guerreros que estaban de acuerdo con sus ideas. Hela entonces le sugirió a Japo que contara con la ayuda de Moñai, que aunque podía verse como un ser monstruoso bajo la superficie, era una criatura marginada que solo buscaba la compañía de alguien más sin ser juzgado. Y aunque Japo temía volver a equivocarse y confiar en un dios, al final decidió que tomaría el consejo de Hela y se lo agradeció. Un poco más allá, Jassy, quien había escuchado las palabras de Hela, le lanzó una mirada contemplativa, pero no se atrevió a intervenir. Horas más tarde, Hela y Jassy por fin habían tomado su propia ruta. La tribu los había abastecido de flechas y otros suministros y ahora se encontraba camino al portal. Sin embargo, en el pesado silencio, Hela dio rienda suelta a muchas de las preguntas que tenía. ¿Qué sucedería si un dios y un humano se enamoraban? Y aunque ya conocía la trágica respuesta a esa pregunta, aún quería saber lo que Jassy pensaba, pero su respuesta no fue diferente. Entonces Hela volvió a preguntar, ¿tu madre Kerana no fue humana? Y lo había sido. Pero la unión de su madre con Tao había sido la más trágica de todas. Sin embargo, antes de que ella pudiera seguir preguntando, de pronto Jassy la interrumpió cambiando de tema. Su rostro serio se volvió sonriente mientras seguía guiándola por el frondoso bosque, y mientras creaba un disco de poder y la incitaba a que subiera, Jassy le dijo, «Este es el lugar donde nací». Árboles que se torcían entre sí ambientaban el lugar. Las yedras se enredaban alrededor de estos y en la copa del árbol hermosos capullos florecían en tonalidades rojas y blancas.
Sin embargo, Hela advirtió algo fuera de lugar. Una huella humana se imprimía en la corteza del árbol. Pero antes de que ella pudiera decir o hacer algo, Jassy ya estaba descendiendo el disco de poder decidiendo qué pasaría en la noche allí. Hela, que no había advertido el movimiento, soltó una grosería al perder el equilibrio, por lo que Jassy comenzó a hacerla rebotar en el disco, esperando que esto funcionara como una reprimenda, pero entonces los gritos de Hela, que habían empezado como una amenaza hacia él, lentamente se fueron tornando alegres y finalmente explotaron estallidos de carcajadas. El sonido de su risa era tan inusual como estimulante. Jassy nunca había escuchado un sonido tan agradable y lindo, y lo único que quería ahora era volver a escucharla. En ese momento, Hela aprovechó para reanudar la conversación que habían tenido anteriormente. Antes me preguntaste si me importabas. ¿A ti te importa alguien? Pero Jassy solo giró el rostro confundido. Esa era una emoción demasiado humana y él era un dios. Aún así, Hela no le dio tregua. Temes desarrollar sentimientos por los humanos y por eso te esfuerzas por no preocuparte por nadie. Esta noche era ella quien estaba siendo más aguda de lo usual, pero antes de que él pudiera responder, ella había pegado un grito inesperado y cuando se dieron cuenta, un pequeño cachorro de Ao Ao se había colado entre ellos y había robado la fruta que Hela cargaba. Era tan pequeñito y tierno que era difícil pensar que esta criatura se podía convertir en un depredador maligno. Por otro lado, Jassy no se mostró nada complacido al ver la reacción de Hela con el pequeñín. Siempre era así con ella. Parecía incluso que le gustaban más sus hermanos que él mismo. Ay, la mujer tenía que tener un problema de vista, ¿o es que simplemente había algo mal en él? Y como respuesta, Hela le dijo entonces: los adultos siempre decían que tengamos cuidado con ciertas personas, porque podían hechizarte. Quizás tú seas como esas personas. A veces me siento de ese modo contigo. Nunca me había sentido tan confundida por alguien. Aquel reflexivo momento dejó pensativo a Jassy. Sí, él muchas veces se sentía igual por ella. Poco después, Jassy siguió guiando a Hela por una zona más oscura y aunque el lugar era ignoto, él siempre parecía tenerla bajo su resguardo asegurándole que la protegería. Sin embargo, y a pesar de haber creído que se habían deshecho del cachorro de Ao Ao, este había vuelto a aparecer aferrándose a la pierna de Hela, quien en ese momento se había girado para detenerse. Fue entonces cuando un sonido hizo eco en sus oídos y antes de que los dos lo supieran, Jassy había empujado a Hela por inercia fuera del ataque y este había sido aplastado por una maraña pegajosa mientras que los gritos de Hela retumbaban por toda la cueva. Pronto, Hela descubrió que la zona parecía ser un nido de Ao Ao y que el pequeñín que la acompañaba había estado tratando de advertirles, y a pesar de que era una conducta inusual, ella decidió tomarlo consigo para que la ayudara y la guiara hasta Jassy. El pequeñín entonces comenzó a olfatear, gruñir y ladrar, hasta que finalmente Hela pudo dar con Jassy, quien seguía inconsciente. No obstante, y a pesar de todos sus intentos, Jassy ni siquiera se movió un ápice, por lo que Hela entonces pensó que podría imbuir su energía hacia él, tal como él lo había hecho con ella tantas veces. Tomando su rostro entre sus manos, ella unió sus labios a la comisura de su boca, pero entonces los brazos de él se enrollaron a través de su cuerpo como una enredadera y succionó su boca como un hombre sediento. Su lengua excavó dentro de la de ella hasta que ella sintió finalmente que le faltaba el aire. Solo entonces, cuando por fin se separaron, ella lo miró de regreso con el rostro aún sonrojado y jadeante, pensando que su idea había funcionado. Pero por lo contrario, Jassy reía extasiado y le susurró: tú no tienes el poder para transferir energía, Hela, aunque sí que tienes el poder para divertirme. Abochornada, Hela lo empujó mientras renegaba y lo insultaba. Ese idiota. Poco después, ambos se habían recompuesto mientras ideaban una manera de salir de ahí. Sin embargo, cuando Jassy trató de abrirse camino utilizando su energía y cortar la extraña maleza que los rodeaba, pronto descubrieron que el lugar en concreto no solo era un nido común, sino que el lugar era parte de Ao Ao, y por lo tanto, cualquier ataque que éste recibiera, Jassy también lo haría y en consecuencia su energía se había drenado en un instante debido a su maldición. Sabiendo esto, él trató de instar a Hela para que huyera de aquel lugar, ya que sabía que su recuperación sería lenta, pero aún así estaría bien siempre que ella no estuviera allí con él.
Pero como era de esperarse, Hela no quiso abandonarlo e hizo que se apoyara en ella mientras buscaba la manera de sacarlos de ahí. Fue justo en ese momento que la risa macabra de Ao Ao retumbó por todo el lugar y su penetrante voz se escuchó. Así que trajiste a la humana. Y cuando menos lo esperaron, una enorme ventosa tomó a Jassy y lo arrastró fuera de allí. Pronto el lugar empezó a venirse abajo y Hela se vio obligada a deslizarse entre las cavernosas estructuras. Su cuerpo al final se había deslizado hasta caer a una pequeña cueva que estaba lleno de cachorros de Ao Ao. Pero curiosamente, Hela pudo notar la diferencia que había entre aquellos y el pequeño que la acompañaba. Los ojos de su pequeñín eran de tonos dorados mientras que las demás crías eran violetas, y además mostraban una abierta hostilidad. Volviendo a huir de ahí antes de que las crías la atacaran, Hela trató de escalar nuevamente, pero un ligero toque sobre su cabeza le advirtieron de la presencia de Jassy, quien yacía inmóvil y atrapado entre las ventosas de Ao Ao, mientras parecía mantener una conversación con este. Hagamos un trato, Jassy. Dame a la humana y te ayudaré a abrir el portal para que cruces el mundo de Kerana, susurraba Ao Ao, pero Jassy bufó. ¿Quién creería en las palabras del perro faldero de Tao? Tú no puedes firmar un contrato conmigo, argumentó Jassy. Le perteneces a nuestro padre. No, confía en mí. Yo no soy un humano. No te traicionaré como ellos lo hicieron. Soy un dios al igual que tú. No romperé mis promesas. ¿Por qué estás dudando tanto? ¿O es que esa humana te importa? Los ojos de Jassy se abrieron de par en par. ¿Realmente le importaba a Hela? Aquella humana de sonrisa amable. No podía ser así. Hela era... De pronto, la risa de Ao Ao picó asquerosamente en sus oídos mientras lo escuchaba susurrar. Ya veo. Eres como nuestro padre. Y esa humana es como nuestra madre. Los ojos de Jassy se abrieron en pánico al escuchar esas palabras, pero a pesar de que no quería escucharlas, estas continuaron. Si ella supiera lo que le espera, si supiera el destino que tendrá por conectarse con un dios, ya habría escapado lo más lejos posible de ti. Entonces, un recuerdo lejano volvió a él como un aguijón, y sus sentimientos más profundos no pudieron ser ignorados por más tiempo. La verdad era aterradora, pero no podía ser más clara que ahora. Desde siempre había querido ser parte de la vida de Hela, pero sabiendo el destino que le esperaba a ella si alguna vez estuviera con él, decidió ignorarlo todo y verla de lejos esperando que ella viviera feliz hasta que muriera. Después de todo, la existencia humana desaparecía en un parpadeo y él solo viviría con el recuerdo de que existió alguna vez alguien como ella. No, ella no será como Kerana, concluyó Jassy, su mirada resolutiva preparado para cualquier cosa, excepto para lo que haría Hela a continuación. Hela había aparecido cayendo desde arriba inesperadamente. Dijiste que te protegiera solo a ti si estabas en peligro, así que aquí estoy. Su sonrisa permanente y esos ojos almendrados lo miraban de regreso envuelta en un halo de luz. Una luz que nunca alcanzó los ojos de Jassy. Él no era del tipo de personas que hechizaban a los demás, tal como ella le había dicho. Era él quien había caído hechizado y temía que todo fuese demasiado tarde para regresar. Por otro lado, Ao Ao, que había estado esperando este momento, comenzó a atacarla sin tregua, pero dándose cuenta que Hela era realmente una humana especial. En la sangre de ella imbuía el poder de Jassy, y no solo eso, sino que había sido capaz de purgar a su propio cachorro y volverlo en su contra. El mismo que alguna vez mordió a Hela en aquella ocasión. Vaya. Después de todo, parecía que se había ganado la lotería. Hela era la llave para que su propia maldición se rompiera. Era la clase de alma que valía por 100 y era capaz de sacrificarse por el resto. Tal así, que había llegado allí para salvar a su moribundo hermano. ¿No era este su día de suerte? Apretando a Jassy entre sus ventosas, Ao Ao trató de acorralar a Hela para que ésta cediera ante él y firmara un pacto. El trato era simple: su vida por la de Jassy.
pero para que éste se pudiera cumplir, Hela debía hacerlo a voluntad o no serviría de nada. Yassi entonces comenzó a gritar desesperado de que no hiciera nada, pues ella le había prometido su vida a él, y aún así, ella aceptó. «Está bien, lo haré. Pero antes quiero saber una cosa, Ao Ao», dictaminó ella. «¿Eres capaz de rastrear a los humanos que comieron la carne de tus hijos?». Y aunque la pregunta era inesperada, Ao Ao bufó y respondió que solo podía rastrearla a ella, ya que la energía divina resplandecía poderosamente. Solo entonces, Hela miró hacia arriba con un rostro limpio y aliviado, y fue justo ahí que Hapu y los demás saltaron sobre Ao Ao clavando sus lanzas sobre él. Todos habían llegado allí a ayudarlos gracias a que Moñai les había advertido sobre lo sucedido. Sin embargo, y a pesar de que Ao Ao había resultado herido, los demás también lo habían hecho a causa de que durante mucho tiempo se habían alimentado de la carne de Ao Ao y ahora padecían la maldición de no poder atacar a este, quien se había escapado arrastrándose de ahí. Hela junto a Yassi, que habían sido liberados por Mite y Saye, pronto corrieron detrás de Ao Ao, pero se vieron interrumpidos por uno de sus enormes hijos. Así que Yassi decidió que se encargaría de este, mientras que Hela perseguía al herido Ao Ao. En cuanto pudo atraparlo, el monstruo se retorcía y lloraba de que no lo matara. Él solo quería vivir una vida sin maldiciones ni cadenas. Hela entonces clavó la daga en su propia piel e hizo que Ao Ao la bebiera. «Desde ahora yo seré tu nueva ama», gritó ella. Y fue en ese momento, mientras la bestia debajo de ella gruñía, que un pórtico se abrió y Hela pudo ver el mundo real de Ao Ao. De sus propias muñecas se enredaban cadenas de energía que estaban atadas directamente a la pequeña cría de Ao Ao y a su padre. Y a su vez, este mismo arrastraba a todas sus demás crías, pero desafortunadamente, también a sus amigos. Todo aquel que había consumido la carne de Ao Ao ahora estaba bajo su poder. Hela entonces ordenó que liberaran a sus amigos y a cambio, ella también lo haría con él. Y aunque el monstruo siguió chillando y gruñendo, finalmente lo hizo, esperando que Hela cumpliera con su palabra. Sin embargo, al notar un ilusorio camino, Hela pudo distinguir la segunda cadena que ataba a Ao Ao. Era el mismo nivel de jerarquía que ella poseía y lentamente se fue acercando entre la espesura. Cuando finalmente llegó al lado del dios de las maldiciones, una mano que parecía humana sujetaba la cadena de Ao Ao, y cuando creyó que podría liberarlo al fin, los ojos rojos de Tao la miraron de regreso empañados en una nube oscura como su propio ser. Tao era un ser omnipotente, peligroso y austero. Podía notarlo con solo mirarlo, pero de pronto este soltó una risa y dijo: «Has recorrido un largo camino para llegar aquí». Solo entonces soltó las cadenas de Ao Ao, liberándolo y a su vez haciendo que todo se desvaneciera y Hela cayera al mundo real. Y mientras Hela salía de la bruma, pudo escuchar claramente cómo aquel dios maldito le decía: «Nos veremos pronto, Hela». Sin la cadena de Tao sujetando a Ao Ao, esto solo significaba que ahora era Hela quien podía controlar al temible dios. La infernal bestia era ahora un dócil perro que obedecía cada una de sus órdenes. Así que, girándose hacia él, le dijo que ayudara a los humanos y a Yassi, quienes seguían batallando con sus crías. Mientras tanto, Hela corrió decidida al portal, dispuesta a terminar con este viaje, y donde Rodrigo la esperaba. Pero entonces, la imagen de Yassi surcó su mente y la idea de no volver a verlo la embargó. Aún así, sus pasos siguieron llevándola hasta un camino escamoso y cada vez que se adentraba, el silencio la engullía más y más. Pronto la visión de un gran portal apareció frente a ella y una música embelesadora empezó a sonar. Levantando la mano lentamente, Hela intentó tocar el portal, pero inadvertidamente, justo en ese momento, Yassi apareció y la detuvo. Todo su cuerpo la había envuelto en un abrazo tiritante, como si de verdad no soportara la idea de que ella, una simple humana, cruzara aquel portal. Pero entonces, como si el velo que los cubría se desvaneciera, Yassi se irguió sobre sí tratando de rechazar todas esas emociones, todas aquellas que Hela grabó en él: ira, miedo, pena.
Los humanos solo sirven a los dioses. Y este es un hecho que jamás debe cuestionarse, dijo él, mientras que los ojos de Hela lo miraban sin entender. Para abrir el portal, se necesita el sacrificio voluntario de un humano. Y mientras soltaba cada palabra, Jacy rogaba que éstas también lo liberaran de aquel martirizante deseo. Si quieres salvar a Rodrigo, si quieres salvar a estos humanos, sacrifica tu vida humana. Las palabras de Moñay se repitieron en su mente quemando, y entonces la verdad cayó sobre ella tan dolorosa como brutal. Durante todo este tiempo me pediste mi vida para que pudieras usarla aquí. Siempre odiaste a los humanos porque te traicionaron y ahora haces tú lo mismo. ¿Qué fue lo que hiciste con Rodrigo? ¿Dónde está?, gritaba Hela. Pero Rodrigo estaba a salvo. Rodrigo había cruzado el portal porque ese era el trato que Jacy había hecho con su madre Koe. Al ser perteneciente del linaje de Kerana, Koe había podido abrir el portal sin necesidad de un sacrificio. Pero la maldición de su linaje la habían llevado hasta ahí y la presencia de su hijo era necesaria para romperla. Pero el trato había implicado que Jacy también pudiera cruzar el portal y en el último momento, Koe lo había traicionado. Por otro lado, Rodrigo había querido que Hela lo buscara donde sea que fuera y por eso, ahora estaban ahí. Sin embargo, sabiendo lo traicioneros que eran los humanos, Jacy se aseguró que esta vez encontrara a alguien que fuera capaz de sacrificarse a sí mismo sin traicionarlo, aun si eso significaba convertirse en el traidor. Los ojos de Hela se llenaron de lágrimas que poco a poco fueron derramándose. Era verdad. El trato que había hecho con Jacy era para salvar a Rodrigo, pero este nunca se estipuló que su propia vida sería salvada. En su miedo de perder para siempre a Rodrigo, nunca se detuvo a pensar en sí misma. Elegiste bien. Escogiste a la humana correcta. Siempre querré ofrecer mi vida por las personas que amo. Lentamente, Hela avanzó hasta el portal sin darse cuenta que Jacy luchaba contra sí mismo para detenerla. En el remolino de emociones, ella recordó cada momento que pasó con él y entendió que a pesar de las contradicciones de sus emociones, Hela lo había elegido a él, y por el contrario a ella, él creía haber elegido la emoción correcta, con la esperanza de que la otra desapareciera. Pero ¿cómo estaba tan seguro de que eso sucedería? ¿De verdad serás capaz de verme morir, Jacy? He perdido a muchas personas que me importaban y vi cómo mi mundo se derrumbaba una y otra vez. ¿Crees que el sentimiento desaparecerá? No lo hace. Así que lo único que me hace feliz ahora, sabiendo que desapareceré de este mundo, es que tu dolor jamás lo hará. Y solo entonces, la oscuridad la engulló dejando atrás el rostro dolorido de Jacy, mirando cómo la humana que más le importaba se sacrificaba. Al otro lado del portal, Hela avanzó con pasos lentos pero seguros. Una música lenta resonaba y un cántico se repetía haciendo eco junto a sus pensamientos. Bienvenida al agua del alma. Ábrele la puerta a tu alma, deja que hable por ti. Que se escuche más que tus pensamientos. Repetía la canción y junto a ella la voz de sus pensamientos decía: Jacy me traicionó. Esa no es tu alma. Ella no es el linaje de Kerana. Abre el portal y conviértete en espíritu. Solo las almas dispuestas podrán entrar. Pero Hela no quería hacerlo, pero tampoco podía escapar de allí y salvar a todos. Escucha lo que tu alma quiere, más allá de la ira, más allá de la tristeza. Pero ¿cómo podía escuchar a su alma si todo lo que podía oír era a su corazón adolorido que sufría por alguien que la había traicionado? ¿En qué momento había sucedido todo esto? ¿En qué momento había terminado queriendo a una criatura que secuestró a Rodrigo? Las lágrimas corrían por su rostro confundido y un gran flujo de agua brillante envolvió el cuerpo de Hela. Y entonces, ante ella se reflejó su yo más joven. Debemos cumplir el sueño de nuestra abuelita. Solo así nunca más estaremos solas y seremos felices para siempre. ¿No lo entiendes?
La historia de la abuela debe tener un final feliz. Tu alma ha hablado y ahora nosotros preguntamos, ¿te convertirás en espíritu y abrirás el portal? Mientras tanto, Jassy parado en el otro extremo del portal, aún se debatía en lo que había hecho. Había vivido una eternidad para que llegara este momento y el final, él mismo lo arruinaría todo. Había creído que si Hela moría no habría ninguna diferencia. La vida humana era tan corta que no tenía importancia si moría ahora o después. Pero entonces, se dio cuenta que no existiría un después para ellos. Porque si Hela moría, ya no podría abrazarla, ya no se conectarían y ya no podría escucharla reír. Esa era la razón de su eterna existencia. Pero si ella moría, su propia existencia también terminaría allí. Hela no solo era una humana, ella ni siquiera era como los demás. Hela era mucho más que eso. Ella tenía razón. No podía ser capaz de verla morir sin hacer nada. Ya ni siquiera le importaba que al detenerla sacrificaría todo por lo que había trabajado, porque una vida sin Hela era peor que la tortura que vivió en estos siglos. Adentrándose, Jassy entonces abrazó el cuerpo de Hela y dijo: Tenías razón, Hela. No puedo dejarte morir. Tu vida es más valiosa. Sus emociones más profundas fueron derramadas de sus labios, pero Hela continuó sin decir nada. Su cuerpo cayó hacia un lado como si estuviera inconsciente y cuando Jassy supo por qué, los cánticos volvieron a emerger. El alma abrió el portal. ¡Oh, qué alma tan pura! Susurraban mientras que Jassy intentaba despertar a Hela. Un dolor más profundo que cualquiera que hubiese sentido alguna vez escaló por su garganta y escapó por sus ojos. El corazón se le apretó y mientras veía cómo Hela desaparecía, el mundo de Jassy se derrumbó. Él había matado a la única mujer que había aprendido a amar.